Después de casi un mes tenemos la nueva versión de WhatsApp al estilo de los iPhone en su última versión. Como siempre, todos los emojis al estilo de los iPhone actualizados. La nueva función también de canales la tendremos habilitada como siempre en la pestaña novedades. También no nos olvidamos de esas funciones extras que te da esta aplicación. No ser visto cuando envías un mensaje, ver mensajes eliminados, programar mensajes, respuesta automática, enviar un mensaje a un número. Bueno, muchas funciones que esta aplicación de Forward te da y por supuesto la vas a tener en tu teléfono móvil a continuación, así que muy atento a todos los pasos que arrancamos. Listo, lo tenemos todo preparado. Lo primero que hay que hacer es entrar a nuestra aplicación de WhatsApp, la versión que tengamos, y hacer la famosa copia de seguridad. Dato importante es que si todavía no tienes esta apariencia que ves por aquí, muy parecida a la de los iPhone, mírate este vídeo que te dejo por aquí arriba donde te cuento todo acerca de esta nueva interfaz de WhatsApp. Así que si tienes esta, simplemente pulsas aquí en tu icono y por aquí ya tendrás el apartado de chats, que es el que estamos buscando. Ahora, si todavía no tienes esta apariencia, tienes la normal, la antigua, tendrás por aquí 3 puntitos, pulsas, luego vas a ajustes o configuración y de esa manera pues llegaremos igual a este apartado. Como te he dicho, accedemos a chats, bajamos por aquí, vamos a copia de seguridad. Importante, asegúrate que donde dice guardar en Google Drive esté siempre marcado la opción de nunca. Perfecto, le damos a guardar y listo, nuestra copia de seguridad empieza a crearse. Repito, de esta manera todas nuestras conversaciones de WhatsApp estarán guardadas. Correcto, y ya podemos ir al siguiente paso, que sería acceder a una aplicación que, por ejemplo, en este móvil Xiaomi se llama gestor de archivos. En otro móvil se va a llamar pues archivos, almacenamiento o otro tipo de nombre que ahora mismo no se me ocurre. Y si por algún motivo no disfrutas de una aplicación así, la cual te permite acceder a tu memoria interna, a las diferentes carpetas, pues en la Play Store vas a encontrar varias aplicaciones que hacen esta función. Una vez que estés internamente en el almacenamiento, vamos al apartado de Android. Perfecto, vamos a la carpeta media y aquí vamos a encontrar la carpeta que nos interesa con .whatsapp, súper importante. Básicamente lo que tenemos que hacer a esta carpeta es cambiarle el nombre o renombrar y le tenemos que añadir un número o una letra al final. Basta con un carácter, pero si tú quieres ponerle pues más caracteres tampoco hay problema. Yo en este caso voy a poner por ejemplo JB. Perfecto, quedaría así, aceptamos y ya tenemos ahí nuestra nueva carpeta modificada. Genial, siguiente paso, desinstalar nuestra aplicación de WhatsApp. Ahora ya podemos, desinstalamos, correcto, aplicación eliminada. Ahora aquí abajo en la descripción, como siempre, o también puedes acceder a la página web del canal YoJBTech. Ahí vas a encontrar pues la aplicación que hace falta, Forward WhatsApp estilo iOS, como siempre en su última versión. Características, últimas novedades y por aquí abajo ya los enlaces de descarga, aquí lo tenemos y recuerda tenemos siempre dos versiones, línea 1 para aquellas personas que quieren una versión de WhatsApp, es decir, borrarías la que tienes como he hecho yo y instalarías esta nueva al estilo de los iPhone. Ahora si por algún motivo quieres tener dos versiones de WhatsApp, una el WhatsApp de la Play Store, el WhatsApp normal y aparte otro WhatsApp al estilo de los iPhone, pues sería esta opción. Eso sí, recuerda que para cada WhatsApp te hace falta un número, así que ten en cuenta eso. Yo en este caso pues en línea 1 pulsaría, me lleva a Mediafire y listo, tendría la aplicación. Como vas a ver que lo tengo por aquí en mi carpeta de descargas, download, y por aquí está nuestro nuevo WhatsApp en su última versión, la 9.90, así que pulsamos en ella y le damos a instalar como cualquier otra aplicación. Listo, aplicación instalada y aquí muy importante, no le des a abrir, vamos a darle a hecho. Y es que este paso que vas a ver a continuación es importante para prevenir posibles errores. Básicamente vamos a buscar la lista de aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono móvil. Por aquí la tengo yo y buscaríamos pues nuestro nuevo WhatsApp que lo tenemos aquí. Accedemos y vamos a la opción que se llama permisos de la aplicación. Normalmente por defecto no vendrá ningún permiso, fíjate, permitido y no hay nada. Y aquí abajo sí están todos en no permitidos. Todos estos de aquí le tenemos que habilitar el permiso. ¿Cómo se hace? Súper simple. Por ejemplo, pulsamos en cámara y le damos a permitir.
perfecto, y lo mismo con el resto, así que dame unos segundos que lo hago y ahora continuamos. Listo, todos los permisos dados, por aquí lo ves, y ahora ya podemos salir de esta ventana y básicamente pues ir a nuestra aplicación, que lo tengo por aquí. Vamos a iniciar, pero ojo que todavía no hemos acabado. Seleccionamos el idioma, aceptamos y continuamos, y aquí viene otra parte muy importante de este proceso, que de momento creo que es muy simple. Recuerda que esto solo lo tienes que hacer la primera vez. Una vez que llegas a esta ventana vamos a cerrar la aplicación, pero ojo, asegúrate que se cierra al 100%. Por ello mira en el segundo plano, que por ejemplo aquí se ve así, y aquí está la aplicación iniciada, así que vamos a cerrarla. Genial, ahora sí. Y ahora vamos a ir de nuevo a nuestra aplicación, en la cual antes le cambiamos el nombre a la carpeta WhatsApp. ¿Te acuerdas, no? Para entrar de nuevo pues a carpeta Android, Media, y aquí tenemos la parte más importante del proceso. Fíjate que ahora tenemos una nueva carpeta con .whatsapp y está la otra a la cual nosotros le añadimos JB. Pues mira, a esta nueva, a la que es con .whatsapp, vamos a eliminarla. Mantenemos pulsado y buscamos, pues aquí está, eliminar. Perfecto, carpeta borrada, estupendo. Luego vamos a nuestra otra carpeta con .whatsapp JB. Recuerda que tú puedes añadirle un número o una letra en la que quieras. Y lo que tenemos que hacer es dejarla como estaba al principio, es decir, borrar lo que hemos añadido. Así que ahí está, cambiar nombre y quedaría con .whatsapp. La carpeta se llamaba así originalmente. Correcto, pues aceptamos y listo, señores, ya estamos acabando. Vamos de nuevo a WhatsApp y realizamos todos los pasos como si iniciáramos WhatsApp por primera vez. Listo, se acaba de verificar, lo estás viendo ahí, y también automáticamente detecta que tengo una copia de seguridad. Por supuesto le damos a restaurar. Y ojo, muy importante también aquí, te dejaré un vídeo por aquí arriba donde te explico diferentes motivos por lo cual a ti no te aparece tu copia de seguridad, y tranquilo que ahí también te enseño a cómo poder recuperarla. No te preocupes, mírate ese vídeo de verdad de principio a fin y muy atento. Correcto, aquí estamos avanzando, pues le damos a siguiente, le colocamos un nombre y ya estamos iniciando nuestro nuevo WhatsApp al estilo de los iPhone. Perfecto, aceptamos. Forward WhatsApp .90, bueno, sale aquí un poco de publicidad de los creadores, algo normal. Así que simplemente le damos aquí a aceptar y listo, ya tenemos aquí nuestro WhatsApp. Eso sí, a lo mejor notas algún cambio, y es que esta nueva actualización pues incluye diferentes novedades que WhatsApp, la aplicación original, ha ido cambiando tanto en la interfaz como en algunos ajustes. Así que no te preocupes, porque poco a poco con el uso irás acostumbrándote. Y seguramente que lo que más te está interesando es dónde está la nueva función, pues lo tenemos aquí en novedades y serían los canales. Por supuesto, los canales a los cuales seguimos aquí también se mantienen. Aquí tengo yo los diferentes canales que he creado, que por cierto te puedes unir aquí al canal de JBTech, te lo dejo ahí abajo en la descripción y estarás atento de todo lo nuevo que vaya subiendo. Por supuesto, apartado de llamadas, comunidades, grupos y chat. En la parte superior, como siempre, el modo avión para deshabilitar WhatsApp, es decir, que no reciban mensajes, pero claro, tampoco nosotros vamos a poder enviarlos. Buena función, como siempre digo, para desconectar un poco de WhatsApp. En este caso no quiero activarlo. Luego tenemos aquí el modo invisible, bueno, modo fantasma. Mientras el modo fantasma esté activo, tus acciones serán invisibles para todos. La última vez se congela, otras personas pensarán que no recibes mensajes, los mensajes abiertos no se volverán azules, es decir, no serás visto por otros usuarios, y también podrás ver estados en secreto. Así que si te interesa, pues le daríamos a activar. Lupita para buscar, icono perfil, donde podemos acceder a los típicos ajustes de WhatsApp, lo ya conocido, así que no me interesa. Y en los tres puntitos vamos a encontrar las funciones extremas o más avanzadas de este Forward WhatsApp. Simplemente le damos aquí a, bueno, antes de ir a mods, recuerda que por aquí tienes varias opciones muy interesantes, y la que yo siempre recomiendo es la de enviar un mensaje a un número, en el cual, introduciendo el código del país, eso lo buscas en Google, y luego el teléfono, vas a poder llamar, hacer videollamada o chatear directamente con esa persona sin que tengas que agregarla a tu lista de contactos. Pero como te decía, vamos aquí a mods. Aquí están las funciones más extremas de Forward. Por supuesto, privacidad y seguridad con esas funciones pues espectaculares, porque ya tenemos todo por defecto casi activado. Anti-eliminar mensajes, quién puede llamarme, desactivar etiqueta de reenvío, última vez, échale por supuesto un ojo. También luego tenemos la opción de poder ajustar la apariencia que viene en WhatsApp. Y fíjate cómo hemos cambiado un poco la apariencia. Recuerda que la nueva interfaz de WhatsApp te da estas opciones aquí abajo, pero si te gusta tenerlas como lo teníamos siempre aquí arriba y poder utilizar entre las diferentes ventanas, te voy a enseñar cómo tenerlo así. Para ello vamos igual a tres puntitos y vamos a mods. Una vez aquí vamos a pantalla principal, barra superior, y aquí fíjate en
simplemente en estilo de interfaz de navegación. Vamos a pulsar y vamos a buscar la opción de WhatsApp All, UI. Mantenemos pulsado y listo, nuestro WhatsApp se reiniciará y ya tendremos la nueva interfaz de WhatsApp. Ahora, perdón, la nueva no, la anterior. Pero si quieres tener la nueva, pues le damos aquí, o bueno, básicamente no cambies nada y volverás a tener pues la interfaz, la nueva de WhatsApp. Aquí tengo yo y ahí está la interfaz pues en la parte de abajo. Cosa importante que se me olvidaba, que nos falta activar los emojis al estilo de los iPhone porque ahora mismo no están activados. Para ello vamos al apartado de universal, ahí está, ahí vamos a estilos y apariencia y vamos a descargar iOS. Mantenemos aquí el icono de descarga, esperamos unos segundos y vamos a habilitarlo, pulsamos. Ahí está, vamos hacia atrás, se reiniciará la aplicación y listo, ya tendremos los emojis. Vamos a hacer la prueba, vamos aquí y vamos a los emojis y fíjate como ahora sí ya están todos al estilo de los iPhone correctamente, por supuesto como siempre en su última versión. Ahí vamos a hacer la prueba, vamos a enviar diferentes emojis y fíjate que bien van y qué buena calidad tienen, ¿eh? Y así quedaría. Vamos a darle a enviar y listo, emojis al estilo de los iPhone. Luego, bueno, 3 puntitos, como siempre, muchas funciones adicionales que esta aplicación te da. Y personalmente la que más uso yo sería la de cambiar de voz, donde te da diferentes voces para gastar alguna broma a algún conocido. Perfecto, y ese sería nuestro nuevo WhatsApp. Detalle importante que mucha gente va a estar volviéndose loca preguntando dónde está, es que si quiero habilitar el tema oscuro, que por defecto en este caso viene blanco, no tenemos ninguna opción. Así que para intercalar entre oscuro y claro tienes que irte de nuevo aquí al apartado de mods. Una vez aquí vamos al apartado de temas, mostrar el modo luz, modo noche. Le damos aquí a activar tema y en este caso estaba el blanco, pues ahora vamos al negro y así puedes ir cambiando. También si te aparece esto de grupos y te molesta tener conversaciones separadas, chat y grupos, también te enseño a cómo juntarlo todo y que esté en un mismo icono. Vamos de nuevo aquí a mods, vamos a pantalla principal, vamos al apartado de barra superior y aquí tenemos separar, ahí está, ¿no? Separar chat y grupos. Como ves, es básicamente ir probando diferentes cositas y ajustar este WhatsApp a lo que mejor se adapte a ti. Así que así quedaría correctamente en mi caso. Como siempre, si este vídeo te ha servido, te ha gustado, deja un like. Recuerda, este WhatsApp lo tienes gratis ahí abajo en la descripción y nos veremos en un siguiente vídeo con más novedades acerca de WhatsApp o otras redes sociales. Hasta la próxima.